Doy gracias a Dios por la grabación de este tema. Comenzaremos nuestro tema hablando del momento en que Jacob se humilla y le pide a Dios que le dé su bendición. Volvamos a leer en Génesis 32 el versículo 26. Dice, el varón le dijo, déjame que raya el alba. Pero Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Estuvimos haciendo un comentario acerca de esta petición del que estaba luchando con Jacob, que era el mismo Cristo, y la petición de Jacob de recibir la bendición de Dios, de aferrarse a Dios hasta recibir la bendición. Así terminamos en el tema anterior y así comenzamos en esto. Y quiero decir ahora, en el inicio mismo de este tema, que para nosotros los seres humanos no hay nada más grandioso que aferrarnos a Dios y confiar en Dios y pedirle a Dios su bendición, porque en la lucha contra el pecado en que estamos envueltos, en la lucha entre el bien y el mal que existe en la humanidad por causa del pecado, el lugar más seguro que un ser humano pueda tener es humilde a los pies de Jesús. Es confiar que en la lucha que por la vida todos tenemos, la victoria la podemos alcanzar solamente en Jesús. Saber que en nuestra lucha contra el pecado, nosotros no tenemos ninguna fuerza, ninguna posibilidad de salir victoriosos si no es en las manos de Dios. Y reconociendo esto, reconociendo que Dios es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, reconociendo que Dios nos ama, que Dios dio su vida por nosotros, reconociendo que la salvación se debe a la gracia de Dios, a su amor y la gracia de Dios, y que nosotros solamente podemos recibirlo por fe, es pedir fe para poder estar ante la presencia de Dios. Cuando Jacob le dice, no te suelto si no me bendices, dice el versículo 27, y el varón, porque aquí Cristo estaba como si fuera una persona. Jacob veía a una persona, a un hombre, pero que ese hombre no era un ser humano, era el mismo Dios, era Cristo el Salvador, que lo amaba, que lo protegía, que lo cuidaba y que iba a venir a dar su vida por salvar a la humanidad. Entonces el varón le preguntó, esta pregunta no es para que Dios supiera cómo se llamaba Jacob, como si Dios no supiera que se llamaba Jacob, sino para traerle a la mente de Jacob la situación que él tenía. Dice, ¿cómo te llamas? Y Jacob respondió, me llamo Jacob. Jacob significa el que se aferra al calcañar, el suplantador. O sea, el nombre de Jacob no significa nada bueno, sino que alguien que trata de suplantar a otra persona. En este caso con la primogenitura que normalmente le correspondería a Esaú, porque nació primero, y Jacob había engañado a su padre y había recibido la primogenitura por engaño, pero no solamente por engaño. Sí, Rebeca hizo mal en indicarle a Jacob que hiciera lo que hizo. Jacob hizo mal
en lo que estaba haciendo, pero ya anteriormente Dios había señalado que Jacob iba a ser el primogénito. Pero de todas maneras, aquí Dios le está recordando a Jacob que él significa un suplantador. Entonces, dice, y él le dijo, no te llamarán más Jacob. O sea, Dios le está diciendo a Jacob, ya no te van a seguir diciendo Jacob, ya no te van a seguir diciendo suplantador, sino Israel. Israel será tu nombre, porque dice luchador con Dios, porque el nombre de Israel significa luchador con Dios, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. En su pleito con los hombres, Jacob había luchado, pero no había luchado tampoco en una guerra para matar a las personas, sino como un siervo de Dios, como un embajador de Dios y que confiaba en el cuidado de Dios, pero que trataba de hacer las paces, trataba de estar bien con sus semejantes. Eso fue lo que Jacob hizo con Jetro. Fue humilde con Jetro y aunque se puso Jacob en el lugar donde tenía que ponerse, también estuvo dispuesto a hacer paz con Jetro. Y así hizo paz con la familia de él y de su esposa en el lugar donde ellos vivían. Pero también había luchado contra Esaú porque se había demostrado como alguien que venía no en son de guerra, alguien que venía con humildad, que venía para restablecer la paz y se reconocía como inferior, como tu siervo Jacob, no en una pelea. Por eso también había vencido. Pero aquí, cuando Dios le dice, ¿por qué has luchado con los hombres y con Dios y has vencido? Entonces Jacob le pregunta a aquel varón, dime, ¿cuál es tu nombre? Jacob sabía que estaba luchando con alguien, que ese alguien era poderoso, sabía que era Dios, pero le pregunta, dime, ¿cuál es tu nombre? Es una pregunta parecida a la que Moisés le hizo a Dios en la salsa ardiente cuando pregunta, ¿cuál es tu nombre? Entonces Dios le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Mi nombre es admirable. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y Dios lo bendijo allí. Cuando Moisés le pregunta a Dios su nombre, Dios se lo da. Pero aquí Dios solamente le dijo que su nombre, él era admirable, era poderoso, era Dios, pero no dice el nombre, sino que lo bendice con la acción de bendecirlo. Dios le está señalando a Jacob que es Dios el que le está dando su bendición. Y Jacob recibe esa bendición. Sigo el versículo 30. Y Jacob llamó a ese lugar Peniel. Peniel significa rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y mi vida fue librada. Un reconocimiento de Jacob que aquel varón con el cual él luchaba era Dios. Vio a Dios cara a cara no significa que que Jacob vio a Dios tal y como es Dios, porque si no hubiera muerto en el instante. Pero sí significa que Jacob tuvo un encuentro con Dios y Dios bendijo a Jacob. Y yo quiero decir aquí también algo en este momento
porque cada uno en su vida tiene sus propias experiencias. Yo recuerdo las experiencias de mi vida y las que tengo en mi vida, y usted recuerda las suyas, pero en cuanto a nuestra relación con Dios, ¿cuántas veces hemos visto a Dios que nos ha salvado, que nos ha preservado la vida y ha hecho un milagro aún para que nosotros podamos vivir? ¿Cuántas veces hemos recibido bendición de Dios, que podemos reconocer que Dios ha estado con nosotros y nos ha protegido? En el tema próximo, yo voy a compartir con ustedes dos ocasiones, no digo que sean las dos únicas, pero dos ocasiones en que Dios en una salvó mi vida y en otra salvó mi libertad, y no sé cuántas cosas más me salvó en en ese otro momento. Y no lo voy a decir solamente por decir algo, no lo voy a decir como un estudio de la Biblia, sino como un testimonio mío, porque yo también reconozco que así como Jacob en este momento luchó con Dios, no contra, sino con Dios, y fue salvado, encontró paz, encontró el poder para vencer al pecado y el mal, y la seguridad de que Dios lo iba a proteger de su hermano Esaú, que venía furioso contra él. Así también nosotros en nuestras vidas tenemos momentos en los cuales sabemos que Dios ha estado con nosotros y por su misericordia hemos recibido victoria, inclusive hemos recibido hasta nuestra propia vida. Bien, leemos versículos 31 y 32. El sol salía cuando Jacob atravesó Peniel y cojeaba de su muslo. El otro texto dice que los israelitas no comen el tendón que se encogió, eh, cuestión de la comida, por recuerdo de este momento, pero yo quiero referirme a esto de la siguiente manera. No es que el tendón se escoge o como fuera. El caso es que cuando Dios toca en el encaje del muslo, en la cadera, a Jacob, Jacob sintió enseguida el punzonazo del dolor, sintió enseguida algo que en su cuerpo había pasado, y que eso Jacob no lo perdió. Así estuvo, hubo un cambio en su forma, porque de ahí en adelante Jacob cojeaba, no podía tener la fortaleza necesaria que tenía antes, cojeaba. Es la forma que Dios utiliza para que Jacob se diera cuenta físicamente con quién había estado luchando, y que si su vida se había mantenido es porque él no fue irreverente contra Dios, sino que él fue sumiso delante de Dios y pidió a Dios y reconoció a Dios como su Dios. Pero esto hizo un cambio en Jacob. Hizo un cambio a través de toda su vida. Aunque Jacob con esta experiencia no había pagado, no había terminado de sufrir por las faltas que él había cometido, porque veremos en su historia futura que Jacob sufrió muchas cosas, pero siempre se mantuvo en las manos de Dios. Y Dios permite que en su palabra estén escritas estas cosas. Y aun que después de recibir tanta bendición de Dios, él haya tenido que
Seguir sufriendo no es que Dios lo abandona, sino que Dios está perfeccionando a un hombre para que sea un hijo de Dios. Dicen las Escrituras que la senda del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento hasta el día que se hace perfecto. Y así es nuestra experiencia en nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios va en aumento, hasta que lleguemos un día a estar en la plenitud con Dios, porque estaremos ya en un mundo sin pecado, cara a cara con nuestro Dios. Pero también esto tuvo que ver mucho con el encuentro entre Jacob y Esaú. La noche anterior o la noche anterior al día en que en que Labán se encuentra con Jacob, Dios le dio un sueño a Labán y lo reprendió y le dijo, cuídate de la manera en que hablas a Jacob. Ahora, en este momento más crucial en la vida de Jacob, que iba a encontrarse con su hermano Esaú, también Dios hace algo que tuvo que ver en su influencia, la de Jacob, con Esaú, que sirvió para que los dos hermanos pudieran hacer las paces. Continuaremos a partir de aquí en el próximo tema. Comparte este tema con otras personas para que puedan recibir la bendición de Dios también y nos vemos en la próxima ocasión.